Dicen que hay sonidos que nacen del viento, otros del agua, de los animales, de los árboles moviéndose bajo la noche. Pero en el bosque de Orue, el sonido que cientos de personas han escuchado no pertenece a nada vivo. Es metálico, con la historia del sonido del bosque de Orue. Uno de los misterios más inquietantes que se hayan reportado en una zona rural aparentemente tranquila, y que esconde algo que según los habitantes locales, nunca debió ser desenterrado. El bosque y sus leyendas. El bosque de Orue se encuentra lejos de las rutas principales. No está en mapas turísticos, ni figura en guías de senderismo. Es un bosque viejo, húmedo con árboles que se curvan hacia el suelo como si trataran de proteger algo enterrado debajo. Los habitantes del pequeño pueblo cercano lo conocen desde hace generaciones, y siempre hablaron de él con una mezcla de respeto y temor. Cuenta la gente del lugar que hace décadas, en ese bosque, hubo un evento que pocos recuerdan. Una excavación hecha de noche. Un grupo de trabajadores desconocidos, contratados por alguien que jamás se identificó, y un objeto que según los que miraron desde lejos, no parecía hecho para estar en la tierra. Nadie supo qué era. Solo que tras enterrarlo los árboles comenzaron a crecer torcidos alrededor de ese punto, como si quisieran alejarse de algo. Los aldeanos lo llamaron simplemente, el sitio prohibido. El primer sonido, durante años el bosque fue ignorado, hasta que en 2018, un grupo de senderistas pasó cerca del área central. Entre ellos había una mujer llamada Sofía, quien llevaba una grabadora para documentar el ambiente. Al detenerse a descansar escucharon algo muy suave. Un sonido repetitivo metálico rítmico, como si alguien golpeara una lámina de hierro desde muy lejos. Al principio pensaron que era eco, o un animal, o el típico crujir del bosque, pero no, el sonido tenía un patrón. 3 golpes, luego silencio, 3 golpes, luego silencio. Sofía encendió su grabadora, y en cuanto la acercó al suelo, el sonido se volvió más claro, más preciso, más cercano. Los golpes parecían venir desde debajo de la tierra. Fue la primera grabación confirmada del fenómeno. La investigación amateur, tras ese día, videos y testimonios comenzaron a circular en foros especializados en fenómenos acústicos. Muchos dudaban de su veracidad, hasta que varios investigadores independientes visitaron el bosque para comprobarlo. Reportaron exactamente lo mismo. Un sonido metálico, constante, ubicado en un único punto del bosque. Nadie lo escuchaba unos metros más lejos, solo allí. Un investigador llamado Marcos describió el sonido como un martilleo perfectamente rítmico, imposible de atribuir a animales o a estructuras humanas. Otro especialista en acústica dijo, su frecuencia no coincide con ningún fenómeno natural registrado, y un tercer testigo afirmó, no es un sonido, es un mensaje. Para ese entonces, los aldeanos empezaron a preocuparse. Decían que aquello que se había enterrado hacía décadas, era mejor dejarlo ahí. Pero las grabaciones seguían atrayendo curiosos. Cada vez más personas iban para escuchar el metal bajo sus pies, hasta que todo cambió con la llegada de un equipo de exploradores urbanos que decidió ir un paso más lejos, excavar. La noche de la excavación. Era una noche fría. La luna apenas iluminaba la zona. 4 exploradores llegaron al punto exacto donde el sonido se escuchaba con mayor claridad. El ruido resonaba con tanta fuerza que parecía venir de un pasillo metálico bajo el suelo. Se prepararon para cavar, grabando todo el proceso. Los primeros 30 centímetros de tierra estaban normales, raíces, hojas, humedad. Pero al llegar a los 70 centímetros comenzó lo extraño. Las palas chocaron con algo duro. No era roca, no era cemento. Tenía un tono metálico, pero antiguo como si hubiera estado allí por demasiado tiempo. Los golpes eran huecos, emitiendo un eco profundo. Los exploradores se miraron. Uno de ellos dijo, estamos encima de algo grande. El sonido metálico que habían escuchado durante semanas se detuvo por primera vez. Silencio absoluto. Ni siquiera los animales emitían ruido. Y entonces desde la tierra, desde muy abajo se escuchó algo distinto. Un único golpe, seco, preciso, como si alguien respondiera al contacto de las palas. Los exploradores se alejaron de inmediato. El objeto bajo tierra. Tras ese golpe, los exploradores decidieron despejar más tierra con cuidado. Lo que descubrieron fue una superficie metálica cubierta por una capa de óxido oscuro. Tenía inscripciones indescifrables y un borde que parecía formar parte de una estructura mucho mayor. La superficie no era recta, era curva, como si formara parte de un cilindro o de un ataúd, pero no uno común, uno demasiado grande, demasiado pesado, demasiado extraño para ser humano. Mientras limpiaban el metal, uno de ellos acercó la oreja y escuchó algo que le heló la sangre. No era un golpe esta vez,
Era un roce, algo moviéndose suavemente dentro, como si algo estuviera despertando. La grabación se vuelve inestable aquí. Hay voces, respiración acelerada. Alguien dice, hay algo adentro, y entonces el sonido reaparece, pero ya no son 3 golpes, ahora es un golpeteo frenético, irregular, como si lo que estuviera adentro estuviera golpeando desesperadamente la estructura metálica. Los exploradores tomaron su equipo y huyeron. Abandonaron la excavación abierta, no querían mirar atrás, vieron la tierra removida, el metal expuesto y las marcas de huida de los exploradores. Pero algo más llamó su atención. La superficie metálica mostraba nuevas abolladuras, golpes desde dentro, muchos más de los que los exploradores recordaban ver, como si durante la noche aquello hubiera seguido golpeando. Los ancianos del pueblo exigieron que el hoyo se rellenara, que nadie volviera a acercarse, que lo que había ahí abajo no podía bajo ninguna circunstancia salir. Y lo más inquietante fue lo que dijo una mujer mayor, conocida por todos. Hace décadas, alguien vino con ese objeto, pagó para que lo enterraran en secreto. Dijo que no era un ataúd, sino una prisión. El cierre de la zona. En los días siguientes la zona fue acordonada. Los lugareños bloquearon los senderos y prohibieron el paso de curiosos. Pero quienes vivían más cerca del bosque reportaron algo preocupante. El sonido metálico cambió. Ya no era un golpeteo regular, ahora era un arrastre, un roce constante, como si algo dentro del objeto se moviera lentamente presionando buscando debilidades. En varias noches la tierra vibró levemente. Algunos perros comenzaron a ladrar sin parar apuntando hacia el bosque. Los pájaros abandonaron la zona por completo. Decenas de aldeanos dijeron lo mismo, está despierto, pero nadie sabía qué era, ni quién lo había enterrado, ni por qué. La desaparición del sonido. 2 semanas después, todo cambió de nuevo. El sonido metálico, ese que fue grabado por tantas personas durante meses, simplemente desapareció, de un día para otro, sin aviso, sin explicación. Exploradores regresaron al área para comprobar. No encontraron nada. El suelo estaba intacto sin señales del metal, como si alguien hubiera venido y retirado todo. Pero no, los aldeanos sabían la verdad. Una mañana sin testigos, sin camiones, sin maquinaria pesada, la tierra del sitio prohibido amaneció hundida, como si algo enorme hubiera empujado desde abajo y hubiera dejado un vacío. La zona quedó así durante días, y luego una noche, los perros empezaron a ladrar de nuevo, pero esta vez no hacia el suelo, sino hacia el bosque, hacia lo más profundo, donde la luz casi no entra. Al amanecer, se encontraron marcas largas, profundas, arrastradas, como si algo hubiera salido de la tierra y se hubiera internado en el bosque. Testimonios recientes. Hasta el día de hoy, los senderistas que se atreven a entrar en el bosque de Orue reportan cosas extrañas, sombras que se mueven entre los árboles, un olor metálico en el aire, una sensación de ser observados, y de vez en cuando, un sonido casi imperceptible, muy leve, como un golpecito suave, repetitivo, que parece acompañarlos entre los árboles. Algunos dicen que el metal ya no está bajo tierra, que está en movimiento, que busca algo, o a alguien. Un aldeano, uno de los pocos que todavía se atreve a hablar del tema, dijo una frase que se repite una y otra vez en el pueblo. Eso que escucharon golpear desde abajo, no quería salir, quería que lo escucharan. El sonido metálico ya no se escucha. El objeto enterrado ya no está donde solía estar. Apagas la linterna, y si escuchas con el corazón acelerado, a veces muy profundamente entre la madera del bosque, se oye un leve clang, metálico solitario, como un recordatorio de que lo que estuvo bajo tierra, ahora camina sobre ella. Muchas gracias a todos por ver. Si les gustó, se agradece que se suscriban al canal y compartan el video para poder seguir creciendo. Nos veremos pronto con más historias de terror. No olviden comentar qué les pareció esta historia. En los próximos videos estaremos compartiendo más historias de terror, tanto ficticias como reales, pero siempre con ese toque de suspenso que encanta al oyente.